Hey, amigos, bienvenidos a como que se quería la luz. Bienvenidos a una nueva aventura en el canal. No, una nueva aventura en el canal, no. Un episodio más de una aventura en el canal que tenemos por aquí. El llamado de Chulo o algo así. De Cthulhu. De Cthulhu, amigos. El llamado de Cthulhu. El señor de la barba de tentáculos, ese que salió con Jack Sparrow. Ese mismo. Estaba pensando que va a estar bien complicado este juego para mí. Porque pues cuando hay que resolver acertijos y esas faramalladas, soy malísimo. Y este juego básicamente es de eso. Va de ser un detective. Entonces, F amigos, F en el chat. Vamos a darle porque si no, luego me dicen que no, pues es que tú no avanzas nunca. Te la pasas hablando ahí con todos menos conmigo. Con todos menos conmigo. Y tienen razón. Pues vamos a hablar con quienes podemos hablar ahora. Hola, guapo. We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. Well, I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean, they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Parece que trae problemas con nuestra amiga Kat. Ya me abrieron el paso, ahorita vamos para allá, hay que entrar al almacén. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. You can see that I'm busy, can't You can't understand. Don't put that beast Sí, back sí, in sí, the sí, water, sí. you shysters. You're crazy. Todavía no tengo la habilidad. You can't understand. Damn stupid idiots. Y hay un fulano, una estatua de un arpón. Interesante, una cultura o una parte social que es mantenida por la pesca, ¿no? Interesante. Pues es que uno es costa y sabe cosas de costa, amigos. Vamos a ver. Cosas por aquí, cosas por allá. Investigación. Ok, investigación es ábreme la puerta, papu. Interesante. Una forma muy interesante de decir que vamos a entrar. Encontrar objetos escondidos. La habilidad percepción te permite detectar objetos escondidos cerca de no sé qué fregados. Pero no veo nada, ¿eh? No veo un queque. Me hace falta ajustes, controles, mando. Ahí tenemos las luces, pero decía ahí alumbrar. Cierto, se me olvida, ya estoy viejito porque se me olvidan las cosas. ¡Éjele, perros! Hello, old friend. Ok, botella de licor. Los pescadores, bla, bla, bla. Los documentos de Fitzroy no han servido de nada, pero he confirmado mis sospechas desde Boston. El almacén que figura en la etiqueta de envío del cuadro de Sarah Hawkins pertenece a los Hawkins. Están los muelles, tengo que encontrar la forma de entrar. Ok, tengo mis 2 puntos, Edad 45, James Fitzroy, capitán. James Fitzroy es el capitán del Caribdis, el único barco que aún navega entre Darkwater y Boston. Su base se encuentra en la capitanía del puerto y desde allí no pierde detalle de lo que pasa en la isla. Cuenta con el respeto de habitantes de Darkwater y con el desprecio de los contrabandistas. Se ha ofrecido ayudarme con la investigación. Interesante. Inventario. Botella de licor. Llevamos una botella, somos unos pillines. Esta botella pertenece a un cargamento robado a la jefa de contrabandistas, Kat. Un modo excelente de ganarse la confianza del tipo que guarda la entrada al almacén. Interesante. Que dice que hay algo más, Ahí está. Nota garabateada. No sé leer eso que está ahí en cursiva.
Dice, Kat sabe acerca de... Acá dice en español, Kat sabe que le están robando licor. No tardará en averiguar quién es el responsable y cuando lo haga, no me gustaría estar en el pellejo de ese infeliz. ¿No va firmada? Somebody's stealing from the bootlegger's stock of liquor. Págala y nos pelamos, amigo. No vi si nos ganamos algo, como conocimiento o algo así, ¿no? ¿Verdad? Que sepan. 2 puntitos todavía. Ok. Chunches garabateados. Santo Brendan. El navegante. O San Brendan, como quieran decirle. Raro que no me permita interactuar con esto. Seguramente me falta ocultismo para decir, esos garabatos son garabatos. Ahí dice ocultismo. Saint Brendan, patron saint Brendan. of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Me hace falta ocultismo, amigos. Me hace I have falta no ver idea más what it says. Ok, puntos. Aquí está en oculto. San Brandan. Es posible que el santo patrón de las ballenas y los balleneros siga peleando por los marineros de Darkwater. Es evidente que existen deidades anteriores a San Brandan, pero sus fieles no opinan lo mismo. Aún hoy, los lugareños veneran al viejo santo, pero los autores de la marca de su estatua pertenecen a otra secta. Extracto del diario de Edward Perez. Ahí dice Brendan. ¿Y cómo dicen ellos? No. Tampoco. Brendan. Y ellos dicen... Brandan. Bueno. Si tú lo dices, amigo juego. Si tú lo dices. Bueno. Le están robando a Doña Kat. El almacén está de este lado. Vamos a ver si podemos interactuar con un cangrejo. Hola, cangrejo. En sopas de estar sabroso. No sé mucho de comida, de comida de mar, Pero... ¿Cangrejín? ¿Por qué no? ¿Qué pasa, You live galán? here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Acabo de llegar. How can idiotas. I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots. That's true. We're as drunk as lords. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. He's right. We're no match. For the moment. We're annoyed. It's understandable. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? Uno de ellos es el que anda robándose el alcohol. A ver, ¿quiénes son los que están The montando two bordo? guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. ¿Quién es Kat? Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Vamos a ver de la isla, vamos a ver quién es San Brandan. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us like all townspeople do.
St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar Okay. house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Entiendo, amigos. Muchas gracias. Ahí nos I've taken vemos. enough of your time. We'll see you later. Claro que sí, amigos. Besitos. Obviamente, esos vatos más guatos no van a dejar pasar, ¿verdad? You could tell me. No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. I bet that you hid them somewhere in your hut on the docks. Not even. And don't... How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Interesante, no entendí nada, ¿eh? Estuvo bien interesante que no supiera qué fregados. Vamos a ver con este de acá arriba, a ver qué salto y seña nos puede dar. ¡Eh, oficial! Where do you think you're going? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? Está en inglés, yo sé, y hay mucho diálogo escrito, entonces no lo puedo traducir. Está ahí escrito, entonces ojalá y si lo alcancen a distinguir, amigos, porque creo que no hay forma de aumentar el tamaño de la fuente. Híjole, no creo que sea suficientemente elocuente. I'd like to know more about the Hawkins case. I don't think so. I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. You again. Okay. I told you to beat it. No need to get worked up. Uf, qué dramático es ese policía, ¿eh? Bueno, que no nos tragan aquí, entonces tiene sentido. Tú me tragas, maldito, pero ya ocuparás de mis servicios detectivescos. Claro que sí, yo también llegué para que haga un cagadero todo esto. Vamos a ver qué hay de este lado. Seguramente voy a terminar yendo de aquel lado a tratar de convencer con elocuencia o fuerza a los pobres fulanos You vigilantes. saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a Aquí está question el of pisto, amigo. territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Muy bien, nada más me dejaron venir a ver qué había por aquí. Ah, hay un camino. Muy bien. Tapado aquí el coche. Parece que hay algo, ¿eh? Arriba a lo mejor.
Ah, aquí está. Esta palanca activa un mecanismo. Wow. A handle. It must come from these old winches. ¿Hay algo más? Esta pieza permite levantar y mantener en alto cargas pesadas. This Bien. ratchet device seems to be usable. Parece que todavía hay algo, ¿eh? Aquí. A No, esto- whale vertebra. Vértebra If de the una newspaper ballena, ok. clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. ¿Está arriba o está abajo? No lo sé. It looks like there's a way in under this grate. Seguramente está arriba, ¿eh? Solo estoy confirmando, picos, para que no se nos pase nada. Pues, que arriba vamos. Sube más rápido este, ¿eh? Me agrada. Qué agradable muchacho. Parecía que hay una forma de llegar de aquel lado, ¿eh? I could use this old... Montar la manivela. Ah. Me falta una pieza. Me falta una pieza, amigos. Ok, que se queme la mano, mi amigo. ¿Qué pieza me falta, picos? Me falta un engrane, ¿no? Mierda. Que sepa, no saltamos. Grande roto. Ahí está. It should be possible to mount this cogwheel. Muy on the winch. bien. Uf, va a estar bien complicado para mí este juego. Y ya con eso puedo terminar de armar esto, ¿no? Grane, giramos la manivela. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Y nos metemos. Parece ser que va a haber diferentes finales dependiendo de las decisiones que tomemos. Así que vamos a ver dónde nos lleva este camino y estas decisiones. Uf, que me muero, perro. Bueno, vamos a avanzar y si nos morimos... Y si nos morimos, ¿eh? Y si nos morimos, pues ya, F. Órale, qué loco, dice. Espérate, amigo. Ah, que pego por acá. ¿Qué es esto? Humo, procede de este aceite. It's coming from this oil. Smells harmless, but should I beware of psychotropic effects? Inofensivo con qué bueno que no explota porque ya me hubiera muerto.
Efectos alucinógenos. Ok. Inventario. La nota grabatea de acá. Tampoco es como que me dijera mucho más de este gas. No lo puedo agarrar, ¿eh? Bueno, vámonos. Yo me lo hubiera llevado, honestamente. Es una alucinación, hermano, es una alucinación. Obviamente. Oh, what the fuck. Pequeño calamarcín. ¿Va? ¿O no? Investigador delirante. Cae preso de una alucinación. Interesante. Vamos a ver cómo está la cordura, ¿eh? Pierce. Cordura. Ahí está. Confiesa en tus habilidades. Bla, bla, bla. Ahí está. La ciudad sumergida. Mientras registraba el almacén de los Hawkins, Pierce se adentró en un túnel parcialmente sumergido bajo los... De repente, algo lo agarró con fuerza del brazo y trató de arrastrarlo hacia las profundidades. Mientras luchaba por respirar, el detective divisó unos cuerpos humanos y de animales, y atisbó que lo que parecía una ciudad submarina. Cuando Pierce logró salir a la superficie, se dio cuenta de que no lo habían apresado los tentáculos, sino unas algas. No obstante, una visión lo perturbó por su claridad y violencia. Así es. El buen muchacho y las algas. Muy bien. This Ocultismo. is primitive. Con un sol verde, ¿eh? Como diciendo, Cthulhu nos cuida, Cthulhu nos da pesca. No sé cómo, creo que con libros a lo mejor. Yo pensé que encontrando ese tipo de garabatos y cosas me daban puntos de ocultismo, pero creo que no. Nada más con libros. Muy bien, ya salimos del otro lado pues del almacén. Estamos al ladito, de hecho. Bien puede haber saltado a la cerca. Pero vamos a decir que no, porque los detectives no saltan cercas. Me puedo meter por ahí. Y no podemos hacer mucho. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? No hay nada por aquí. Porque eso de saltar quiere decir que ya no hay vuelta para atrás. Vamos. Reconstitución. Ok. Estamos fumadísimos, hermanos. Psicología. What happened here? Alguien estaba enojado, rompió el espejito. What is this Psicología sí picture nos va of a servir, Charles and entonces. Sarah Hawkins doing here? Un retrato de los Hawkins. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Sí, es como que mitad camaleón. Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Can't sleep. Problemas para dormir I también. know how that feels. Ok. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Alguien que no quiere ser descubierto, amigo. What the fuck? Son pescados, ¿no? Sí. It smells as bad as it looks. Muy bien, parece que es todo. ¡Ah, mis ojos! Gané un puntito. Almacén de Hawkins. Vamos a ver qué tenemos de nuevo.
Los pescadores, bla, bla, bla. No han servido. Ya tengo 4 puntitos. Puedo subir psicología, amigos. No sé si sea necesario. Yo creo que voy a subir elocuencia y percepción primero. Yo creo que nos vamos primero por elocuencia. ¿Una rata? ¿Una rata muerta? Sí, es una rata muerta. ¿También acá? No. Muy bien. Ah, no hemos acabado de leer, ¿verdad? Cordura, andamos chidos. Pistas, capítulo 2. Almacén de Hawkins. Este almacén abandonado oficialmente desde la muerte de Charles Hawkins ha albergado en los últimos tiempos a un residente clandestino, como testigo en diversos indicios. También cabe señalar la presencia de unas vendas manchadas de sangre que probablemente cubriesen una herida, así como la de somníferos y calmantes. Además, el intruso parece obsesionado por la señora Hawkins, a juzgar por la presencia de varios documentos relacionados con su vida, como una fotografía y un recorte de prensa. Pero lo que disipa toda posible duda sobre la relación entre el morador del edificio y el caso Hawkins es la presencia de un cuadro a medio quemar, procedente, según el agente Bradley, de la mansión Hawkins. ¿Cómo sabe que viene de...? Eso dijo el agente Bradley, si no hemos hablado con él de eso. Curioso. Medio quemar. Bueno, pues vamos a saber. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! The Hawkins case has been wound up. Let the dead rest in peace. Ah, va a ser con psicología, no tengo puntos suficientes, ¿eh? You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. Interesante. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Claro que sí, Kat. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Interesante. La extraña casa deja que te lleven a la mansión Hawkins. O sea, esta parte fue como un tutorial, supongo yo. No hay mucho que hacer. Pierce consigue entrar en el almacén. En lugar de supuestamente abandonado, hay sorpresa, signos de ocupación reciente y una pintura parcialmente quemada. Su búsqueda se ve interrumpida por el agente Bradley, pero Pierce logra convencerlo para que se una a la investigación. El agente de policía acepta llevar al detective a la mansión de los Hawkins.
Creo que es el único coche de toda la isla y nada más le ocupan para ir a la casa de los Hawkins, ¿eh? ¿Y no va a pasar usted? No, dice, no. Yo no entro a ese lugar. Pero vaya usted, detective, vaya usted. Alguien me estaba ahí vigilando, esperándome. Well, here we are, Hawkins Mansion. La mansión de los Hawkins, todo tapiada ella. Y muy quemada, no se ve. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Uf, ok, vamos a ver. No soy el primero que lo menciona. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Uy, no, vamos a hablar largo y entendido, amigo. I Sí, see yo también no pensé scorched que estaba trees incendiada. or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Más preguntas, más. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? No, otra pregunta. You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Sí. Esto ya lo hicimos, ¿no? You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Nada más oficial. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Claro que sí. Why Pareces not? un agradable You oficial. can help. Right. Let's go. Qué agradable sujeto, amigos. No le tengo miedo a Silas. Pero parece muy agradable ese oficial. Ok, isleños. 37 se ve más viejo, ¿eh? Agente de policía. El ingenuo policía, no ingenioso. El ingenuo policía siente aprecio sincero por el orden y la justicia. No es que sea ningún sabueso, pero parece más interesado en sus compañeros que sus compañeros en descubrir la verdad sobre el caso Hawkins.
Los habitantes de la isla se muestran amables con él. Podría ayudarme en mi investigación. Sí, hay que aprovechar. Jardines de la mansión de los Hawkins. La mansión de los Hawkins está situada en lo alto de un acantilado escarpado. En el jardín abandonado se encuentran las tumbas de la familia Hawkins. El único que merodea por ese lugar tan desolador, Silas Winchester. El viejo guardés lo protege a capa y espada y deja flores en las tumbas de sus antiguos patrones. Qué triste. La verdad, sí, qué triste. Muy bien. ¿Para dónde, mi buen? Ok, yo voy para el otro lado entonces, ¿eh? Ahorita te veo. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. ¿Qué hay por acá? Pequeña ballena de madera. Una figurita de madera con forma de ballena. Es la clase de juguete que hacen los marineros para sus hijos. Bien. ¿Es una pista? No entiendo Someone por qué is sería using the pista. fireplace. Ah, I sí. suppose that this is where old Winchester lives. Parece que sí, amigo. Está rico el mirador, ¿eh? Me gustaría vivir aquí, estaría todo. ¿Ves todo? Aquí, pum pum, cigarrito. Diría nuestro personaje un buen whisky, brandy. Y pum. Te bajas, desayunas ahí, con frío, porque se ve que hace un montón de frío. Y a trabajar. El oficial se fue para allá. Allá está la casa, entonces sí vamos para donde fue el oficial, fue a ver las tumbas. Roto el jarrón de Charles, ¿eh? The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The caretaker takes great care of these graves. The caretaker takes great care of these graves. También de la del hijo. Poor kid. Poor kid. Pero de la de Charles, no, ¿eh? O alguien vino a tirarlas. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. O sea que fue Silas. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Muy bien, vamos a la mansión. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Muy bien, oficial, lo dejo y ahorita vamos para allá y seguramente me va a alcanzar. No ha pasado nada aterrador como tal, así que dudo que pase ahorita. No he visto esto. Bradley was right. This place is much older than I imagined. 693.
Hay cosas que apuntan, cosas que no apuntan. Raruna la cosa. Raruna. Partida guardada, amigos. Partida guardada. ¿The fuck que no se había guardado antes? Maldita sea. La puerta está cerradísima. Tapeada, de hecho. I'll have to find another entrance. Sí. Obviamente va a ser por allá porque por aquí está el bonito tronco. Mucho cuervillo, ¿eh? Muy lúgubre la casa. Bastante. This entrance is still in use. Yo me quería ir derecho, pero bueno. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. And let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Uy, tiene tiempo. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Lo convencimos. Go on, amigos. then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Muy bien, vamos a ver. Silas Winchester. Guardés de la finca de los Hawkins. 64 años. Grande, pero no tan grande como pensaban. Bueno, sí, 64 ya es algo, ¿eh? Silas es el antiguo guardés de la familia Hawkins y sigue custodiando el cementerio y los restos carbonizados de la mansión, entregado en cuerpo y alma a Charles Hawkins, al que prácticamente crió. También siente un enorme respeto por la memoria de Sarah Hawkins y su hijo Simon. Simon, vamos a decirle para que suene acorde. Los largos meses de soledad pasados en la propiedad abandonada han alimentado su desconfianza hasta el extremo. Silas sigue llevando flores a las tumbas de Charles, Sarah y Simon. Muy bien. Inventario, traigo algo más. La llave. Has encontrado la llave de la puerta de servicio de la mansión Hawkins. Confío en que haya merecido la pena correr el riesgo. Puede ser que sí, puede ser que no. Que la podemos girar, pero no le encuentro mucha utilidad tampoco girarle las cosas aquí. Vamos a la mansión, bueno, a la choza de los pequeñines, ¿no? A ver qué tiene de información el buen Silas. ¿O Silas? No sé cómo decirlo. This gate is locked.
como nuestro corazón, amigos. Oh, 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 oh. ¿Qué tenemos por aquí? Era un reflejo, ¿no? Sí. Ahorita vamos, amigos. Silas o Silas, como quieras que te digan, me da igual. Ok, ok. De nada me sirvió traer al poli, ¿eh? O sea, oye, voy a ir para que cuando te encuentres con Silas, o Silas, no haya tanta bronca, ¿eh? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? No me ayudó para nada. Un poquito más abajo aquí para como mirador, pero útil como quiera. Yo hubiera puesto una silla allá arriba, de hecho. Bourbon. Empty, of course. Claro, visto vacío. Que podemos entrar a la casa de Silas, o como se llame. ¿O no? Parece que no. Supongo que era por si veníamos solos, si había que robarle la llave o algo así, ¿no? Porque no me deja hacer nada. Cerrado. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. I know a thing or two about solitude myself. Muy bien, parece que Silas es buena persona. Silas, a él. Silas, no sé. Como le vayamos diciendo, pero saben de quién hablamos, ¿no? Parece ser un buen muchachón. Un muchachón viejón. Buena persona. Buena persona. Piers, shall we enter? Sí, gracias por llegar antes. Now that Casi you me finish matan. your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Let's take a look inside. Punto. I'm with you. Mansión de los Hawkins. Pierce y el agente Bradley exploran los jardines de la mansión Hawkins. La familia yace en el cementerio de la propiedad, custodiado por Silas. El viejo guardés, fiel a sus patrones, continúa vigilando el lugar armado con su hacha. Finalmente, Pierce y Bradley logran tranquilizarlo y se hacen con la llave de la mansión Hawkins. Entran en el inmueble en busca de un lugar que se produjo el incendio. Fui yo sola. Follow me. I know the place. Me hago para acá. Who left this light on? Me hago para allá. Me hago para acá. Me hago para allá. Me hago para acá. Para allá. Ratillas. Aquí hay como que cosas lujubrientas, ¿eh? The Last Supper of the Hawkins. What the fuck What is does eso? this tell me? Papá, no me quiero comer ese peje lagarto, está bien feo. This roast. What strange creature has flesh like this? Exactamente. Está bien raro, parece un pulpo raro. La cabeza de un calamar. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. ¿Por qué estás gritando, Charles? Maldita sea. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Porque se le cayó el plato, qué dramático eres. Y acá está la mamá, ¿no? Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? ¿Por qué comerían tan lejos? Something happened at this table. An argument? Probablemente. Pero no manches, están muy lejos, ¿no? Por aquí, los tres juntitos. O una mesa más chica.
Vamos a ver. Obviamente tradiciones y épocas, ¿no? Muy diferente a lo que se acostumbra en la actualidad. Bueno, vamos a salir de aquí. Hey, Pierce. Daydreaming again? Claro que sí. Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Ok. Quiere decir que se pelearon, dejaron la comida y luego fue el incendio. Sí, de hecho hay un Silas managed to bring the fire up, cascanueces ahí. but it was already too late for the Hawkins. Me imagino, my friend. Se fue para allá. Yo me voy para acá. ¿Qué tenemos de este lado? Was Charles Hawkins some kind of explorer? Ah, sí. Charles Hawkins posa a guisa de explorador delante de unas ruinas de aspecto exótico. Es de dominio público que derrochó su fortuna en onerosos viajes. ¿Qué estaría buscando? Seguramente los secretos del Cthulhu. Too much rubble. I'll find an easier way. Ah, yo sí paso. Tú también pasas. Todos pasamos por ahí. Charles and Sarah's wedding is painted by Sarah herself. Charles and Sarah's wedding is painted by Sarah herself. Por Sarah misma. Let's see if I can find something the cops missed. Pero espera, primero vamos a revisar lo que traemos. Ah, esta es nueva. Encontramos una lámpara encendida en el vestíbulo de la mansión y también al viejo guardés, que cree que puede impedir que la gente entre. Tengo que encontrar el lugar donde falleció la familia Hawkins. De camino, recabaré toda la información que pueda sobre su vida. El comedor ha permanecido intacto desde la noche en la que se produjo el incendio. Descubrí algo sobre la relación de la pareja Charles-Sarah Hawkins. Parece que tuvieron una discusión acalorada la noche del suceso. Quizá pueda encontrar alguna pista que se le haya escapado a la policía en el salón donde se produjo el incendio. Vamos a ver, Pierce, que tiene 6 puntos. 6 puntos ya tenemos en menos. Quiere decir que vamos con elocuencia. No sé qué tanto vayamos a hablar, pero nos vamos a ir por elocuencia y luego percepción. Y el último, investigación. Y luego vamos... No. Elocuencia, percepción, psicología e investigación. Muy bien. Creación de personaje, seguro que quieres. Claro que sí. Logro desbloqueado, alcanza nivel experto en una habilidad. ¿Perfecto? Ah, ok. Supongo que la otra es Dios o semidios. ¿Está saliendo un fogazo, amigos? Maldita sea. Todo me está pasando, todo me pasa. ¿Qué tenemos de este lado? The child's corpse left a trace. Sí. Where are the others? El cadáver del chavito. Aquí tenemos algo. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Parece que sí, bebía mucho el buen Charles. ¿Qué más? ¿Qué más? If the painting I ahí found on estaba. the docks really came from here, how come it didn't burn? Curioso. They had a fight. Why? La lámpara rota fue la que inició el Did incendio. it stop at the time of the fire? ¿Qué son las 9? No, serían las 10, ¿no? Son las 10 de la noche. ¿Ahí hay algo? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Parece que la aventaron, cierto, así sobre la mesa, así como que ¡ay! Me aventé. ¡Ay! Me aventaron. ¿Qué más? ¿Qué más? Parece que no hay mucho más, ¿no?
No puedo salir de aquí, ¿eh? ¿Me falta algo? ¿Qué? Ah, ok. Did someone escape the fire? Eso fue lo que no vio la policía. Y yo tampoco lo hubiera visto. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Ah, pues que yo sé muchas cosas, amigo. La policía hizo una investigación pésima, no, ¿para qué le aventamos tierra? Las pistas no encajan, ese sí puede ser. El incendio no fue un accidente, amigo. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? Crimen pasional, matrimonio con pelea, incendio Someone premeditado. deliberately set fire to this mansion. You sure of that? There's only one way to be sure. ¡Oh! El poder de quitar las perras maderas. Y gané un puntito. Muy bien. I Interesante. just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Entiendo. No te preocupes, voy a tocar todo lo que pueda tocar. Y mientras esperamos para tocar todo lo que podamos tocar, aquí lo vamos a ir dejando, amigos, porque ya llevamos casi una horita, si no me equivoco. Sí. Aquí dice que llevamos casi una horita. Entonces ya se la saben. Juego lento, juego interesante. Vamos a ver a dónde nos lleva esto de Cthulhu. ¿Y por qué habla de Cthulhu si no hemos visto nada tan cthulesco, tan Lovecraftiano? Pero vamos a ver qué pasa más adelante. Suscríbanse al canal si quieren seguir viendo esta aventura. O si no, tenemos otras en el canal de terror y de acción también. Y de aventura. Denle una revisada. Nos vemos más adelante. Bye.